Bueno, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, alumnos del curso de Liturgia Cristiana en el CEBAIT. Vamos a dar inicio a esta clase que para nosotros en realidad corresponde a la clase número 8 de Liturgia Cristiana y vamos a iniciar con un tema muy interesante, queridos hermanos, del cual en este momento voy a iniciar compartiendo la presentación, compartiendo la diapositiva, y es el tema del el sacrificio vivo de los cristianos. El sacrificio vivo de los cristianos. Permítanme un momentito. Ahí ya estaba compartiendo la diapositiva, pero algo sucedió. Quiero aprovechar también en esta oportunidad para agradecerles su paciencia. Bueno, a nuestro hermano director Abraham, a todo el staff que está junto con él trabajando en el Sebaid y obviamente, bueno, la paciencia de ustedes como alumnos en días pasados, un servidor eh, he estado quebrantado de salud, realmente voy saliendo de un cuadro infeccioso también que ha sido un poco más largo de lo que yo mismo hubiese esperado. Y por o esa ha sido la razón por la cual eh, en ocasiones, la semana pasada, ¿verdad? No tuvimos nuestras clases, hermanos. Así que, bueno, vamos a ir recuperando el tiempo, vamos a ir recuperando todo lo que no hemos trabajado y con el favor de nuestro Dios eh, vamos a ir eh, actualizando y nos vamos a ir regularizando en cuanto al contenido de la clase. Sí, permítanme, mis hermanos. Bueno, esta clase, hermanos, en realidad eh, corresponde a la continuación de lo que ya vimos inicialmente, como el tema de los sacrificios, ¿verdad? Como breve repaso, quisiera mencionar que hemos visto acerca del sistema de sacrificios del pueblo de Israel, cómo en el libro del Deuteronomio está contenido todo lo que tiene que ver con los sacrificios, quién oficia, en qué ocasiones era necesario hacer un sacrificio, y pudimos ver que en realidad el pueblo de Israel ofrecía sacrificios prácticamente en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Sí? Muy bien. Pues hoy vamos a ver la segunda parte ya de este, de esta temática, hermanos. Y en esta segunda parte quiero compartir con ustedes que estos van a ser los temas que vamos a revisar el día de hoy. Eh, el repaso es qué hicimos. Vamos a empezar con el repaso. ¿Qué hicimos la clase pasada? Luego vamos a tocar la siguiente temática: pureza e impureza.
la espiritualización del sacrificio, el paradigma de Oseas capítulo 14, versículo 8, ¿sí? Y vamos a ver por qué Oseas 14, versículo 8 es un paradigma como tal. El sacrificio o el lenguaje del sacrificio en la teología del apóstol Pablo, el sacrificio por excelencia, ya creo que ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos en términos bíblicos, en términos cristianos evangélicos, al sacrificio por excelencia. Y después vamos a ver acerca de las primeras confesiones de fe contenidas en el Nuevo Testamento, el tema del Cordero Pascual también a la luz del Nuevo Testamento, la frase neotestamentaria, Cristo murió por, Cristo murió por nosotros. Y finalmente, hermanos, vamos a ver como último tema el concepto del sacrificio ya adaptado a la liturgia cristiana, ¿sí? Así que, bueno, todo lo que empezamos a ver y que tenía, tenía relación con el sacrificio del Antiguo Testamento, el altar, el templo como tal, el lugar santísimo, lo vamos a ver aterrizado. No sé si ustedes en en sus localidades, en sus países, recordarán que hace muchos años, estoy hablando por lo menos hace 30 años, eh, surgió un canto de un cantante centroamericano llamado Juan Carlos Alvarado. No sé si él fue el autor de ese canto, pero él fue el que lo hizo muy famoso en una grabación. Y el canto se llamaba Señor, llévame a tus atrios. Y hacía toda eh, de alguna manera, hacía toda una descripción en el canto, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Llévame al lugar santísimo, ¿verdad? Al altar de bronce. Y empieza a hacer una descripción. Obviamente, ¿verdad? Fue un canto que en muchas iglesias se cantó, ¿verdad? Yo lo canté. Y que hoy en retrospectiva, ¿verdad? Me parece un ejemplo muy claro, muy bueno, de cómo los cristianos hemos espiritualizado el tema del sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ese canto, ¿verdad? Literalmente decía, Señor, llévame a tus atrios al lugar santo, al altar de bronce, todos esos elementos en realidad nosotros no los conocemos, no los tenemos y no forman parte de nuestra liturgia. Sin embargo, al entonarlo, ¿verdad? Para nosotros era o es de alguna manera una forma de identificarnos con ese anhelo de poder estar cerca de Dios y de su santidad. Bueno, vamos a avanzar con la clase, vamos. Si hay alguna pregunta en el momento que surja la pregunta, usted puede hacerla. Puede eh, eh, levantar su mano o abrir su cámara este, y hacer la pregunta que usted quiere hacer. ¿Qué hicimos la clase pasada? Bueno, la clase pasada abordamos el tema del sacrificio del Antiguo Testamento. Y lo hicimos analizando algunos pasajes que se encuentran en el libro de Levítico con una guía. Pudimos comprender, por ejemplo, el lugar que ocupa el libro de Levítico dentro del Pentateuco, su importancia, su centralidad. Pudimos ver también cómo el libro de Levítico, una parte está dirigido a todo el pueblo de Israel como un deber de cada israelita, ¿verdad? Y otra parte está dirigida al sacerdocio. Y bueno, vemos cómo en el libro de Levítico en realidad hay una
clara especificación de todos los detalles que tienen que ver con el tema del sacrificio. Bueno, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Realmente, más que repaso, pues la petición sería que podamos estar revisando constantemente las grabaciones, hermanos. Y bueno, vamos a pasar al, al tema del sacrificio, ¿sí? Quiero comentarles, hermanos, que en el tema de Levítico, y esto vamos a verlo todavía como un apéndice, como parte de la clase anterior, en el libro de Levítico hay dos factores de impureza en los cuales el ser humano no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Es decir, no puedes evitar como ser humano estos dos elementos que según el Levítico tienen connotaciones de impureza. ¿Cuáles son? La sexualidad y la muerte, ¿verdad? No se puede evitar, el hombre es un ser que vive su sexualidad, ¿verdad? Y también estamos diariamente en contacto con la muerte de alguien más, expuestos ante cadáveres o en el más eh, dramático de los casos, la muerte propia, ¿sí? En el caso de la sexualidad, todo lo que se refiere a ella y a la transmisión de la vida, según Levítico, hermanos, es algo que vuelve impuro. Y en el caso de la muerte, cualquier contacto, incluso si ese contacto es involuntario, en un cadáver, pues ese contacto también vuelve impuro a quien en un momento determinado tiene ese contacto, ¿sí? Así que eh, la noción de impureza, hermanos, si lo vemos aquí, entonces no tiene tanto una connotación ética, ¿verdad? Sino que tiene una connotación de índole ritual. Todo ser humano es impuro en un momento u otro de su existencia, ¿sí? El impuro es contagioso y debe de ser aislado. Pero respecto a los animales hay una cláusula, ¿sí? Respecto a los animales, decir que son impuros simplemente significa que no pueden ser consumidos, ¿sí? Solamente significa eso. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante, hermanos. Todo este lenguaje del sacrificio que nosotros hemos visto en Levítico y que sin lugar a duda también hemos podido constatar en otros pasajes del Antiguo Testamento, tuvieron una tendencia a espiritualizarse, ¿sí? El culto sacrificial tiene naturalmente una tendencia a espiritualizarse. Dicho de otro modo, el ritual propiamente dicho, sacrificial, en un momento determinado desaparece, hermanos, en la historia de la religión de Israel. Ya no hay víctima sacrificada, ya no hay sangre recogida, ya no hay ofrenda quemada sobre el altar, ya no hay altar, porque ya no hay templo, y por lo tanto ya no hay eh, liturgia ni rituales del sacrificio. Sin embargo, eso no significa que el lenguaje que hace alusión a esto desaparece, hermanos. No, el lenguaje se mantiene, hermanos, pero este lenguaje ahora es aplicado a partir de ahora a una realidad espiritual,
¿sí? En cierto sentido existe una sublimación del sacrificio. Y esta es una evolución, hermanos, en la religión de Israel, hermanos, ¿sí? El sacrificio en adelante es meramente espiritual. No se trata de completar la ofrenda sacrificial con comportamientos éticos o con una actitud interior adecuada a fin de hacer el sacrificio aceptable a Dios. Tampoco se trata, hermanos, de reemplazar el sacrificio por otra forma de culto y de sustituirlo por un culto de palabras, ¿sí? Eh, en el proceso de espiritualización, la ideología del sacrificio no es rechazada, pero adopta una forma puramente espiritual, ya sin ningún soporte material, ¿sí? Fíjense, hermanos, esto es algo que necesitamos notar, ¿verdad? La religión de Israel, la religión judía, eh, si ustedes ya han seguido detenidamente todas las clases hasta donde vamos, no podríamos nosotros mantener la creencia de que es una religión que no ha cambiado. Es una religión que, como todas las religiones, ha tenido su evolución, ¿sí? Ha tenido su evolución desde la era de los patriarcas, quienes solamente adoraban a Dios en altares construidos en piedra, pero el pueblo de Israel en el tabernáculo, en el desierto, perdón, construyó un tabernáculo, una tienda de reunión, que después fue un templo, que fue destruido y después se hizo otro templo, pero que después se elaboró un sistema de sacrificios que antes no estaba y que después fue muy importante y fue central, pero que ahora ya tampoco existe y que ahora la liturgia del sacrificio es una liturgia completamente espiritual. Hay una evolución, hermanos. ¿Sí? Eh, nosotros, y cuando hablamos de liturgia, tenemos que entender que la liturgia, hermanos, no es estática. Ni aún la religión de Israel ha permanecido así, ha tenido que adaptarse a las necesidades de su entorno, ¿verdad? El surgimiento de la sinagoga, ¿verdad? Que no existía sino hasta el tiempo de Babilonia, etcétera. Por ahí eh, pudiera haber una lección importante para nosotros en el término de la liturgia, en el sentido de que podemos comprender cómo nuestra liturgia tampoco puede ser eh, eh, la misma de siempre. No puede ser una liturgia eh, estática. Nuestra liturgia es dinámica, ¿verdad? Se va adaptando, va cambiando, va tomando formas de acuerdo a las realidades y no es algo que necesariamente esté mal. Quizá nunca estará de más el poder ser celosos, ser cuidadosos de nuestra liturgia, creo que eso es algo correcto, pero también nunca estará de más estar abiertos a lo que Dios está trayendo para nosotros, hermanos. Bueno, pues en adelante el sacrificio es meramente espiritual, ¿sí? Esa es la realidad. El paradigma de Oseas, capítulo 14 y versículo 3, hermanos. El profeta Oseas exhorta al pueblo de Israel a la conversión. Y fíjense en estas palabras tan interesantes. Buscad las palabras apropiadas y volved al Señor. Decidle, quita toda culpa, toma lo que es bueno. Y, perdón, y en vez de novillos, te ofreceremos las palabras de nuestros labios. De hecho, este texto ilustra perfectamente el fenómeno de la espiritualización del sacrificio. Oseas
emplea a propósito el lenguaje sacrificial, porque en el lenguaje sacrificial se toma una víctima, se ofrecen toros, un novillo, pero este lenguaje es aquí trasladado y referido a una realidad espiritual, a saber, las palabras. Aquí las palabras, hermanos, ocupan el lugar de los toros, realizándose así la reconciliación con Dios, no mediante el sacrificio, sino mediante la oración. En vez de novillos, te ofreceremos las palabras de nuestros labios. Es decir, el lenguaje de sacrificios se conserva, pero es trascendido y se aplica a la oración. Hay, hay otros textos bíblicos, por ejemplo, el Salmo 19:15. Voy a permitirme leer algunos ejemplos bíblicos. Fíjese lo que dice el Salmo 19, verso 15. Perdón, 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El Salmo 104 también dice lo siguiente en el verso 33: a Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. El Salmo 119, el Salmo 119, verso 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, ¿sí? De modo que los términos que habitualmente designan el efecto del sacrificio para Dios, ser agradecido, ser agradable, agradar a Dios, pues ahora son aplicados en el mismo Antiguo Testamento, ya en un periodo más avanzado, son aplicados respectivamente, como dice David, a las palabras de mi boca, al poema o a la oración que eleva el fiel creyente. Y, y no es que las palabras, hermanos, se opongan al sacrificio, ¿sí? Eh, no se oponen, pero con el paso del tiempo, como sabemos en la historia de Israel, al dejar de haber sacrificio, bueno, se hizo necesario depender solamente de la oración, hermanos. Sí, muy bien. Eh, la oración desde un principio está asociada al sacrificio, hermanos. Desde un principio, pero eh, finalmente se impone a este mismo, hermanos, y permanece hasta nuestros días. El lenguaje, el sistema de sacrificios termina, fenece, pero su lenguaje, hermanos, la riqueza del lenguaje sacrificial trasciende y llega hasta nuestros días. Y si algo hemos los cristianos adoptado del pueblo de Israel, hermanos, ese es el lenguaje de sacrificio y lo hemos adoptado más que nuestra doctrina en nuestra liturgia, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos. Bueno, dice acerca del sacrificio y la oración. El sacrificio y la oración son dos prácticas unidas y la originalidad de Oseas, que fue el profeta que leí hace un momento, consiste en fundir estos dos momentos en uno solo, no conservando del primero más que la terminología, es decir, del sacrificio. La oración no reemplaza el sacrificio, tampoco implica el rechazo del sacrificio, como indica este respecto la utilización de la terminología sacrificial.
lo incluye y lo trasciende. Vamos ahora, hermanos, al Nuevo Testamento y vamos a empezar con los escritos del apóstol Pablo y lo que en ellos el apóstol mencionó con relación al sacrificio, hermanos. El sacrificio en la teología de Pablo, hermanos. Pablo emplea una decena de veces palabras emparentadas con el verbo griego tien o tien, que significa, hermanos, sacrificar o inmolar. Y junto al propio verbo se encuentran en sus cartas algunos sustantivos de la misma raíz. Por ejemplo, tisía, que significa sacrificio o víctima sacrificial, o tisiasterion, que significa altar, de una raíz distinta, hermanos, asociada al mismo sentido sacrificial. También podemos recordar la palabra prósfora, que significa ofrenda, y que se encuentra en Romanos 15:16 y en Efesios 5, verso 2. Y bueno, hermanos, en el en el lenguaje del Nuevo Testamento, hablar del sacrificio no solamente es hablar de lo que los judíos comprendían como sacrificio, sino también de que los cristianos que provenían del paganismo, hermanos, en cierto modo también entendían el tema del sacrificio desde la óptica de las religiones paganas de las cuales ellos provenían y en donde también había sacrificios, hermanos. ¿Sí? Bueno, eh, no hay que aislar, hermanos, la noción de sacrificio también del hecho de que Pablo, hermanos, utiliza la versión de los 70, hermanos. Y recuerden ustedes que en la primera clase, cuando hablábamos acerca de la versión de los 70, mencionábamos que el término sacrificio, hermanos, tenía una connotación de servicio, de servir, la treia también. Así que en muchos casos, hermanos, el sacrificio se va a referir a un servicio religioso, pero también se va a referir a un servicio cristiano. Bueno, el sacrificio de Cristo, hermanos. Históricamente hablando, eh, Pablo no fue el primero en presentar la muerte de Jesús como el sacrificio por excelencia, pero sí fue él, hermanos, sí fue él quien dio a esta afirmación una amplitud inigualable hasta ese momento. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice el apóstol Pablo lo siguiente: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, prósfora y sacrificio, tisía de suave olor a Dios. Y esta aplicación, hermanos, del sacrificio, nosotros no la habíamos visto en el Antiguo Testamento. Es algo que en el Antiguo Testamento no lo podemos ver. Es decir, en el Antiguo Testamento, eh, el creyente, el fiel, va hacia un lugar sagrado, hacia un lugar dedicado, y en ese lugar
lleva su ofrenda o llevaba su ofrenda a Dios y ofrecía su sacrificio a Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo, nuestro Señor, él entregó una ofrenda a Dios, pero la ofrenda que entregó a Dios fue su propia persona. Se entregó a sí mismo por nosotros, dice él, como una ofrenda. Y entregó también a Dios un sacrificio, pero el sacrificio que el Señor entregó fue él mismo, y que ese sacrificio fue de suave olor, de suave olor a Dios. ¿Sí? Recordemos que Pablo, bueno, está utilizando la Septuaginta, por eso habla de prósfora y de tisía, pero también Pablo está haciendo alusión perfectamente al sistema sacrificial desde una perspectiva cristiana, hermanos. Él es el primero, ¿verdad?, que le da esta amplitud. La muerte de Jesucristo, hermanos, y Jesús como el sacrificio por excelencia. Todos aquellos sacrificios que, que vemos en el Antiguo Testamento eh, tienen como propósito, ¿verdad?, llevarnos al conocimiento de este sacrificio más que excelente y completo. Y las primeras confesiones de fe, hermanos, son las declaraciones que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y que todas ellas, hermanos, a su muerte, le empiezan a dar un significado y el significado tiene relación con el sistema de sacrificios. Fíjense ustedes, eh, la, el eje de la fe cristiana, hermanos, fue la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, y fue a partir de que Él resucita, hermanos, que este evento fue el punto de partida de una reflexión sobre el sentido de su muerte. Él murió, pero no está muerto porque ya resucitó. ¿Qué sentido, qué sentido tuvo que muriese? Entonces, ¿por qué murió si está resucitado, si está vivo, hermanos? ¿Sí? En otras palabras, si el crucificado se había convertido en el resucitado, entonces su muerte de- debía tener un propósito y una dimensión distinta a cualquier otra muerte, ¿sí? No era una muerte solamente, era una muerte era una muerte por algo o era una muerte por, por alguien, hermanos, ¿sí? Y esto es lo que expresaron los primeros creyentes en breves fórmulas que encontramos la gran mayoría de ellas contenidas en el Nuevo Testamento y que hoy les conocemos como confesiones de fe, hermanos. Entre las más importantes, hermanos, la más célebre es una confesión de fe que el apóstol Pablo redactó en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3 al 5, y que los estudiosos bíblicos, la gran mayoría está de acuerdo, concuerdan, en que aunque es un texto que Pablo redacta, lo más probable es que era ya una confesión de fe que circulaba en la iglesia y que Pablo simplemente la pone por escrito. La confesión dice: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los 12. El resucitado, el que murió pero que vive, entonces él tenía que haber muerto por alguna razón en especial, y la iglesia primitiva, al revisar en la palabra de Dios, al revisar las escrituras,
ellos pudieron comprender que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y reiteran en dos ocasiones, según las Escrituras. Dice, fue sepultado y resucitó el tercer día. ¿Según quién? Según las Escrituras. ¿Sí? Cristo murió por, hermanos. Es una frase, una afirmación que es anterior a los escritos de Pablo, hermanos. Es muy anterior. Pablo la reproduce en diferentes formas, en diferentes lugares, en sus cartas. Por ejemplo, en primera los Tesalonicenses 5 verso 10, Pablo dice, Jesucristo, el que murió por nosotros. En Romanos 5 verso 6, también dice, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Primera los Corintios 15:3, murió por nuestros pecados. En griego, hermanos, eh, Cristo murió por, puede tener varios sentidos. Murió por, murió en lugar de, o murió a causa de, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuál de estos tres sentidos, con cuál hay que quedarse o en qué aspecto nos sirve cada uno de ellos, pero murió por es, murió en lugar de o a causa de, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, pero lo que quiero hacer notar, hermanos, es que la connotación sacrificial, hermanos, eh, tiene que ver con el sentido de que Jesús, hermanos, murió desempeñando un papel eh, análogo y sustitutivo al que jugaron la antigua alianza con todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Mm. El Cordero Pascual. En la primera carta a los Corintios es donde Pablo, hermanos, utiliza por primera vez la terminología explícitamente sacrificial para hablar de la muerte de Jesús. Y lo hace en un pasaje, hermanos, en el que él invita a sus destinatarios a vivir en la pureza y no en el desenfreno. Y el apóstol Pablo escribe, suprimid la levadura vieja y sed masa nueva, como panes pascuales que sois, pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. Esto nos lleva, hermanos, a la celebración de la Pascua judía, en donde la familia judía elimina de la casa toda levadura, toda masa fermentada que evoca los envejecidos restos del año precedente, para comprometerse en una vida renovada. Y en este sentido, la levadura es un símbolo de impureza, un símbolo de envejecimiento, y los panes ácimos, por el contrario, significan la renovación y la pureza interior, hermanos. Al abordar esta temática pascual, hermanos, a propósito de la pureza de las costumbres a las que invita a los corintios, Pablo menciona de forma natural el sacrificio del Cordero Pascual que las familias judías ofrecían cada año, mientras estuvo en pie el templo de Jerusalén. Eh, pero Pablo dice lo siguiente, tanto para cristianos como para cualquier discípulo de Cristo, para los cristianos de Corinto, es decir, o para cualquier discípulo de Cristo, la nueva Pascua está aquí. Fue inaugurada por la muerte de Jesús de Nazaret, que fue inmolado como el Cordero Pascual y al que Dios hizo pasar de la muerte a la vida.
lo que les decía hace unos momentos, ¿verdad? Cristo murió por las reflexiones eh, que la iglesia primitiva empieza a hacer, hermanos, acerca de la muerte del resucitado. Él muere, pero es resucitado. Entonces, Jesús les había dicho, es necesario que esto sea así. Es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea entregado y muera, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué era necesario? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir el Señor? Entonces ellos empiezan a reexaminar, hermanos, eh, las reflexiones sobre Cristo y se encuentran tres sentidos probables eh, que algunos teólogos los pudieran ver como contradictorios. En lo personal me parece que los tres sentidos en un momento determinado a nosotros como cristianos nos aportan una parte de la riqueza y del entendimiento sobre la muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos. Murió por, ¿verdad? Eh, significaría, eh, murió en lugar de, ¿sí? Y traducir en lugar de, hermanos, nos habla de una teología de la sustitución, hermanos. Es una teología que tiene sus implicaciones, implicaciones que en ocasiones como cristianos no siempre hemos sabido evitar, eh, pero da a entender que nuestros pecados eh, merecían de parte de Dios un castigo, hermanos, y que ese castigo Cristo lo ha sufrido por nosotros, que lo ha sufrido en lugar de nosotros, ¿sí? Eh, dice la Escritura, toda alma que pecare, esa morirá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el canto del siervo sufriente que Él llevó nuestro pecado. El que era sin pecado, ¿verdad? Llevó nuestro pecado. Entonces, Cristo murió por nosotros, puede significar que murió en lugar de nosotros. ¿Sí? Una teología de la sustitución. ¿Sí? También, hermanos, la expresión Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros, ¿verdad? Está en el sentido causal, ¿sí? Que nuestras fallas son causa de la presencia del mal en el mundo, hermanos. Cuando los israelitas ofrecían sacrificios de reparación, los israelitas celebraban un Dios dispuesto a perdonar y ellos se abrían a este perdón ofreciéndole lo mejor de sus rebaños y lo mejor de sus cosechas. ¿Sí? Punto número tres, hermanos, en el significado, cuando dice Cristo murió por nosotros, puede ser como Cristo murió para beneficiarnos a nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esa muerte. ¿Sí, hermanos? Eh, la muerte de Jesús fue el don total que el Señor nos hizo, hermanos. Fue una muerte eh, sacrificial, ¿verdad? Porque Él presentó su vida, pero lo hizo para que nosotros fuésemos enriquecidos. El que era rico, dice Pablo, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Bueno, pues en otras palabras, hermanos, hay sacrificio en la muerte de Cristo. ¿Sí? Es un sacrificio sangriento, es un sacrificio que no se puede aislar de otras formas de sacrificio, hermanos, en particular los sacrificios espirituales, eh, el culto de la caridad, hermanos, que los fariseos hacían en el siglo primero, y Jesús cumplió con todo eso, ¿verdad? Pero lo hizo con su vida,
pero también lo hizo con su muerte, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca del sacrificio en la vida del cristiano, hermanos. Y bueno, vamos a hablar del sacrificio en la vida del cristiano. eh, no lo podemos hacer con precisión sin tomar en cuenta las diferentes connotaciones del término en el judaísmo del primer siglo, hermanos, y muy en especial en la corriente farisea, porque tenemos que recordar que el judaísmo del primer siglo era muy plural, había diferentes corrientes, diferentes sectas, diferentes partidos religiosos y políticos, y bueno, el que más influyó en la iglesia, hermanos, fue el partido fariseo, ¿sí? La influencia de Pablo en la iglesia es muy fuerte y, y el conocimiento del judaísmo de Pablo, pues finalmente fue muy determinante también, hermanos. ¿Sí? Pablo se definía a sí mismo como fariseo en su relación con la ley, siguiendo a los profetas. Los fariseos habían denunciado el formalismo de los sacrificios, hermanos. Eh, los fariseos en un momento determinado estaban más apegados al estudio de la palabra que al sistema de sacrificios mismos. Ellos veían en el estudio de la palabra la forma superior de poder acercarse a nuestro Dios. Y bueno, Pablo sí retoma esta idea, hermanos, no tanto a lo que el mismo Jesús vivió durante su vida pública, sino como la vida moral del cristiano ya después de la resurrección de Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Es eh, pasaje bastante importante, hermanos, bastante conocido también, y dice lo siguiente. Os pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio, tisía, perdón, como, como sacrificio. Yo digo, tisía es la palabra que utiliza Pablo. Vivo, santo y agradable a Dios. Este ha de ser vuestro culto inmaterial, o como dice nuestra versión Reina Valera, vuestro culto racional. En griego, logike latreia. No os acomodéis a los criterios de este mundo, al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, qué es lo perfecto. Bueno, Pablo aquí habla del sacrificio a la luz de Cristo, a la luz de la misericordia de Dios. Pero Pablo comprende, hermanos, que el sacrificio en la vida del cristiano no tiene como implicación exhortar a los creyentes a dejarse matar, sino a vivir, sencillamente, a vivir según convicciones coherentes con su fe en Cristo. En términos paulinos, hermanos, toda la vida cristiana es como un sacrificio no cruento, en la cual el fiel creyente se sitúa en el movimiento del Hijo para ofrecerse al Padre. No hay que tomar aquí, hermanos, el término sacrificio en el sentido restringido de privación que adquirió en algunas espiritualidades. Y por cierto, hermanos, hoy en día hablar de sacrificio para muchos creyentes es hablar de privación. Y en muchas ocasiones la privación material, hermanos, no va acompañada de una santificación de la mente, de los pensamientos. En fin, eh, no se trata de eso, hermanos. El sacrificio es mucho más noble. También, hermanos, en su apostolado para los paganos, en Romanos 15, verso 16, Pablo se presenta a sí mismo como un ministro de Cristo Jesús, un leiturgos.
El servicio a la fe de los habitantes de Filipos es calificado como una liturgia, Filipenses 2:17. Algunos términos de la misma raíz, hermanos, son utilizados para hablar de diferentes formas de servicio que se ofrece a la iglesia, hermanos. ¿Sí? De forma antigua, hermanos, eh, hablar de servicio es hablar de evangelizar en el Nuevo Testamento, hermanos. Eh, Pablo dice, aunque tuviera que ofrecerme en sacrificio, el servicio de vuestra fe me alegraría y congratularía con todos vosotros. Él entendió su vida como una vida sacrificial. El nuevo santuario, perdón, el régimen de los ritos sacrificiales judíos, hermanos, es transformado en Cristo completamente. En Cristo Jesús, los sacrificios sangrientos ya no tienen sentido. El culto ya no se celebra en edificios sagrados previstos para tal fin. Mientras que los fariseos, hermanos, articulaban el culto de la vida moral y de los sacrificios en el templo de Jerusalén, Pablo considera, por una parte, que los sacrificios ya no tienen que ofrecerse en Jerusalén y que por otra parte la vida moral, que es la vida de fidelidad a Cristo, ya no consiste eh, en una obediencia estrictamente a preceptos, hermanos. A ver, en otras palabras, no nos confundamos. Ya no es Jerusalén donde se halla el santuario en donde se honra a Dios, hermanos. Ahora es en todas partes. Está en la comunidad creyente. Primero a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois un santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pablo les está hablando a los corintios. O les dice también en el capítulo 6, versos 15 y 19, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son de Cristo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es un santuario del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Para Pablo lo sagrado, hermanos, ya perdió toda dimensión geográfica. Lo sagrado lo puedo vivir en la vida cotidiana, todos los días, cuando nosotros nos dejamos animar por el Espíritu de Dios y orientar por el Evangelio y por la exigencia de ser su testigo. Quisiera finalizar, hermanos, compartiendo con ustedes un extracto de San Agustín en la Ciudad de Dios, hermanos, y un teólogo que define con mucha excelencia el tema del verdadero sacrificio, y que dice lo siguiente, el verdadero sacrificio. ¿Quién sería lo bastante loco como para creer que Dios tiene necesidad de los sacrificios que se le ofrecen? El culto que se tributa a Dios aprovecha al hombre, no a Dios. No le aprovecha la fuente si se bebe de ella, ni a la luz si se la ve. Solo hay una manera de entender los sacrificios que ofrecían nuestros padres judíos. Eran el signo de lo que se cumple en nosotros, es decir, nuestra adhesión a Dios. El sacrificio visible es el sacramento o signo sagrado del sacrificio invisible. El verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios, para estar en comunión con Él. El hombre mismo consagrado por el nombre de Dios y viviendo para Dios es un sacrificio. Nuestro cuerpo, cuando lo dominamos para Dios mediante la templanza, cuando no nos ofrecemos al mal, es un sacrificio. A esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo. Os exhorto, hermanos, en nombre de la misericordia de Dios, a ofreceros vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Este es vuestro culto espiritual. De aquí se deduce que todo el pueblo rescatado, es decir, la comunión y la comunidad de los santos, es el sacrificio universal ofrecido a Dios por nuestro sumo sacerdote, el cual en su pasión se ofreció a sí mismo por nosotros para que nos convirtiéramos en su cuerpo. Es su condición humana la que ofreció, es, según esta condición humana, como es mediador, en ella como es sacerdote, en ella como es sacrificio. Por lo tanto, este es el sacrificio de los cristianos, todos formando un solo cuerpo en Cristo. Este es el misterio que la Iglesia celebra tan a menudo en el sacramento del altar, donde se manifiesta que en lo que ella ofrece es ella la que es ofrecida. Un apéndice, hermanos. Vamos a ver el sacrificio en los evangelios sinópticos. Recordemos, Mateo, Marcos y Lucas. En los evangelios sinópticos, los sacrificios ocupan un lugar relativamente pequeño, hermanos. Pero nos vamos a fijar primero en las alusiones a los ritos sacrificiales del judaísmo. Después vamos a ver cómo Jesús los relativiza con relación a la ley suprema del amor. Y por último, la cena se presenta como la transformación radical de los antiguos sacrificios en comunión y en alianza, hermano. Bueno, los sacrificios en el templo. En los relatos de la infancia de Juan el Bautista, hermanos, pero también en la infancia de Jesús, el Evangelio de Lucas concede un gran relieve al sacrificio de incienso ofrecido por Zacarías. Recordarán ustedes Lucas capítulo 1, a partir del versículo 5. Estaba Zacarías ofreciendo un sacrificio en el templo cuando el ángel del Señor le revela el nacimiento de Juan, hermanos. Recibe una visión y, y se le anuncia el nacimiento de un hijo. En esa época, hermanos, la ofrenda del incienso era un símbolo de la oración que sube hacia Dios y había adquirido mucha importancia. Así que eh, por eso dice el texto bíblico que el pueblo estaba concentrado en el atrio de Israel y se unía a él mediante la oración. Mientras Zacarías ofrecía el sacrificio del incienso, en el atrio el pueblo estaba orando. Ya en el capítulo 2 de Lucas también, perdón, en el templo se desarrolla otra escena y es la presentación de Jesús en el 40º día de su nacimiento. Lucas capítulo 2, versos 22 y 24. Y Lucas mezcla, hermanos, las prescripciones relativas a la purificación de la recién parida de Levíticos 12 con la consagración de los primogénitos de Éxodo capítulo 13. Lucas aquí lo que está enfatizando, hermanos, es la fidelidad de María y de José a la religión de Israel, pero también enfatiza la pobreza que ellos tenían, hermanos, porque al mismo tiempo que ellos eran muy fieles e iban a ofrecer un sacrificio, pues ellos solamente pudieron ofrecer una pareja de tórtolas, que era el sacrificio de los pobres, según Levítico capítulo 12, versículo 8. Y en estas circunstancias es cuando sucede que, guiado por el Espíritu Santo, un hombre llamado Simeón revela el destino del niño Jesús, hermanos. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la profecía renace en el templo, con el padre de Juan el Bautista, con Simeón, hermanos. Y Lucas nos hace estos recuerdos, hermanos, o nos presenta estos recuerdos de la infancia de Jesús relacionadas con el sacrificio y con el templo, hermanos. ¿Sí? Bueno,
Jesús y los sacrificios. De primera instancia, hermanos, Jesús no parece cuestionar el sistema de sacrificios existente. Por lo menos no lo hace directamente, hermanos. En el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, versos 23 y 24, Jesús dice, así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y aquí vemos que Jesús no condena, ¿verdad?, el sacrificio. Cuando hablamos de la ofrenda que se lleva al altar, tenemos que estar pensando en una víctima, hermanos. ¿Sí? No en lo que nosotros conocemos como ofrenda. Es un animal que va a ser sacrificado. Dice, deja tu ofrenda, deja tu animal, tu sacrificio. Eh, Evidentemente no condena el acto del culto, hermanos, pero sí lo relativiza porque aparece en segundo lugar con relación a la reconciliación. El sacrificio no puede ser agradable a Dios si no hay una voluntad de paz. Luego, hermanos, en el relato de Marcos de la curación del leproso, hay una indicación importante. Marcos capítulo 1, verso 44 dice, Jesús le dijo, vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste a ellos. Y sin duda, hermanos, esto era importante para el leproso porque se trataba de ser reintegrado en la comunidad. Y Jesús no cuestiona el rito previsto. Se observará que este es indicado a Moisés y no directamente a Dios. Hay otro caso, hermanos, referido solo por Mateo, y es la colecta del didracma para el templo. Para Pedro es evidente que Jesús satisfará esta contribución que indicaba la participación de todos los fieles de Israel en los sacrificios del templo. La respuesta de Jesús es instructiva. Él se declara libre de no pagar, pero para evitar el escándalo, envía a Pedro a pescar y de la boca de un pez sale el dinero suficiente para el pago del impuesto del templo. Mateo 17, versos 24 al 27. Si bien, hermanos, Jesús no cuestiona y Jesús subía al templo, ¿verdad? Y Jesús sentía celo por la casa de Dios. También es muy claro, hermanos, que la prioridad de Jesús siempre fue la misericordia. Las palabras más iluminadoras sobre este asunto son la doble cita de Oseas 6:6 en Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sí? Y también en el capítulo 12, verso 7. En Mateo 9:12, perdón, Jesús dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:13, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hermanos, la misericordia es un dato clave en el Evangelio de Mateo. Mateo 5:7 dice, dichosos los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Sí? La misión de reunir a los pecadores fue llamarlos a la conversión y la mejor forma, hermanos, que Jesús tuvo para ejemplificar esto en una parábola fue la oveja perdida. Y rescatar a la oveja perdida, hermanos, simplemente fue un acto de misericordia, más allá de los sacrificios. El paradigma de Oseas 6, verso 6. Amor, no sacrificios. Oseas pone en escena al pueblo, el cual en su desgracia decide volver al Señor y da muestras de una gran seguridad. En 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia.
Se trata de una verdadera conversión. En su respuesta, Dios denuncia el carácter superficial, efímero de la disposición de Efraín y de Judá y concluye, porque quiero amor, Gesed, en griego eleos, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Cómo traducir Gesed en términos clave de teología de Oseas? Bueno, en primer lugar se trata del amor de Dios por Israel, hermanos, un amor teñido de ternura. Como contrapartida, Dios espera también de su pueblo el Gesed. En primer lugar, la fidelidad, a saber, una actitud que impregna a todo el ser humano y se concreta en acciones, gestos frente a los otros. El conocimiento de Dios también es un término típico del profeta. No se trata de un conocimiento intelectual, sino que se traduce en un conocimiento que tiene aterrizaje concreto en la sinceridad y en la fidelidad. Isaías, hermanos, el profeta critica duramente el formalismo del culto. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de los novillos, corderos y machos cabríos. Sin embargo, no se concluirá con una condena absoluta del culto. Para los profetas, la obediencia a Dios vale más que el sacrificio. El culto debe traducir la rectitud de la disposición hacia Dios y también hacia el prójimo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, hermanos, en este momento. Podemos hacerlo. Adelante. Acabamos, mi hermano. Bueno, pues hasta aquí quedó entendido. Sabemos bien lo que debemos de hacer como sacrificio, que es ofrendarnos nosotros mismos y no esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos cuesta mucho hasta ir al templo, mi mamá, hermano. Entonces a Dios no le gusta eso, ¿verdad? Y qué mejor que tener una vida en santidad, una vida recta. Eso es lo que le va a agradar a Dios, más que nada. Pasa a ustedes. Muchas gracias, hermana. Claro, eh, el sacrificio, usted lo describe muy bien en esos términos porque ahora tiene que ver con nuestra vida cotidiana y tiene que ver con la entrega que nosotros tenemos para con nuestro Dios, definitivamente. Entonces, alguien diría, está más fácil, no, nos compromete más, ¿verdad? Yo creo que era más fácil llevar una ofrenda, ¿verdad?, al templo y de alguna manera sentir que cumplía con mis obligaciones para con Dios de forma religiosa. Y ahora Dios me exige más porque ahora es en todo momento de mi vida que yo tengo que tener un carácter sacrificial. Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios y más preguntas, vamos a finalizar nuestra clase. Para mí es una bendición y ha sido una bendición el reintegrarme. Y con el favor del Señor nos vemos el día de mañana, mis hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente mañana, tarde o noche, de acuerdo al momento en el que puedan ustedes ver esta clase. Dios les bendiga y paz a vosotros.